Sí, sí, bueno. Bueno, el gol del fallecido Pape Bouba Diop, y también con la dirección técnica también del fallecido Metsu. Metsu que encontró en Senegal su lugar en el mundo, no solamente desde lo deportivo, sino también eh, se casó con una senegalesa y se transformó al Islam, que es la religión oficial de Senegal. Y nada, su momento más felices fueron ahí. Preparó ese partido con Francia como si fuese el partido de su vida, él siendo francés. Como dijimos, 21 de los 23 convocados jugaban en Francia, 19, dos de ellos en Mónaco, que prácticamente lo mismo juega en la liga francesa, digamos. Y como decía, a muchos de ellos les cambió la carrera, ¿no? El Haji Diouf, que jugaba, no me acuerdo si en el Lens o en el Lille, terminó yéndose al Liverpool por una suma millonaria en ese momento. Si no me equivoco, fue el africano más caro del mundo en ese momento. Después, obviamente, gente como Drogba y Eto'o lo superó, pero en ese momento, si no me equivoco, fue el africano más caro, la transferencia de un africano más cara del mundo. Y bueno, viene a Senegal, que terminó llegando hasta los cuartos de final, donde queda eliminado contra la Turquía, que iba a terminar tercera, con un gol de oro de Ilan Mansis, justo un Senegal que no puede quejarse del gol de oro porque en la fase anterior contra Suecia Con había Suecia. ganado con el gol de oro de justamente el mencionado Henry Cámara, que no jugó el partido inaugural. Qué partido impresionante aquel de Suecia con Senegal. Sí, es Partido, terrible. terrible partido, maravilloso. Eh, Gol de oro, perdón. Gol de oro que maldigo la hora que a algún loco se le ocurrió poner esa porquería que, además, solo con esto, el mejor partido de la historia de la Copa del Mundo, el partido del siglo, ¿sí? Es Italia-Alemania en México 70. El partido termina 4-3 para Italia. El partido de los 90 terminó 1-1, ¿sí? Imagínense al burro que inventó el gol de oro, todo lo que nos hubiésemos perdido en ese partido, ¿sí? Que tuvo, imagínense si nos hubiésemos perdido la larga de Argentina-Francia en el último mundial. Por favor, no, es una locura. Cómo el tiempo extra se tiene que jugar completo. Y bueno, el que te ganan 30 minutos más, te ganan 30 minutos más y basta. Y si no, vamos a los penales directo. Pero el gol de oro es todo lo malo que le pudo pasar al fútbol porque los equipos jugaban con un terror a no perder, ¿sí? No atacaba a Sí, sí. nadie. Era una cosa. Después inventaron el gol de plata, una cosa horrible realmente. Pero bueno, Sí, gol de plata que era, que en el segundo tiempo era de oro, no sé, una cosa sí, rarísima sí. también. Horrible. Eh, Horrible, horrible. Completamente horrendo. pero yo recuerdo el gol de oro de Oliver Bierhoff en la Euro 96 En con la Euro, República Checa. claro. Exacto, en la Euro. Sí, que además no entendíamos que ya había terminado. Sí, bueno, ya Yo, terminó. yo creo que ni los Eh, alemanes sabían que había terminado porque festejan, se miran y ven que terminó y ahí vuelven a festejar. Como que festejan el gol y después festejan el campeonato. A mí siempre me quedó la duda de si ellos, si todos, seguramente la mayoría sabía, pero si todos sabían que ese era el gol de oro. Y hay cosas que van variando. Yo me acuerdo más de una vez en eliminatorias con gol de visitante, con el famoso, a ver, que todavía le dijimos gol de visitante vale doble, cuando en realidad la explicación era, en caso de igualdad en el global, el equipo que hizo Claro. más goles de visitante pasaba de serie. Jugadores que no sabían cuántos goles había que hacer, pero lo he Sí, visto en sí. la cancha muchas veces. Claramente cuando una regla la tenés que explicar y es todo un lío, ya hay que sacarla porque si no la tienen los protagonistas, bueno, vamos bastante para atrás. Planilla del partido entre Francia y Senegal, para destacar algunos datos. Por ejemplo, decir que no fue un partido violento, solamente una No, tarjeta amarilla por lado, cuando uno pensaba que, bueno, del lado senegalés vas a jugar a defenderte, por decir un caso que dijimos, eh, Camerún con Argentina en el 90, bueno, ese sí que fue un partido violento. Camerún terminó con claro. expulsados, con amarilla, ganó el partido, sí, pero bueno, terminó a las patadas limpias defendiéndose. En el caso de Senegal no fue así. En cuanto a lo que es la ventaja territorial, 57-43 tampoco es que Francia la tuvo todo el tiempo. La verdad que fue bastante repartido el dominio del balón y A mí, déjame, Dani, que te interrumpa porque la que me sí, llama la atención es la última de todas. La última de todas, yo no la puedo creer. a ver, Los ¿cuál es? corners. Ah, los corners, mirá, 10-0. 10 Eso a es 0, increíble. Eso es mirá increíble. vos. Sí, 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 muy buena, muy buena. Yo estaba pensando en esta, en los disparos a puerta, que fue 7-4, no había tanta diferencia, ¿sí? Si bien los de Francia parecieron estar más cercanos al arco que, Claro. que los de Senegal, pero la de los corners, bueno,
nos marca un poco que Senegal claramente aspiraba a la contra y después no le quedaban muchas chances cerca. A ver, sobre todo con el esquema táctico, como decía Nacho, que utilizó el entrenador, se sabía que en los últimos 3 cuartos de cancha no iba a tener demasiado peso, No. que si iba a llegar con una pelota recuperada y, bueno, tratando de correr los Sí, de últimos metros. Pape Bobo Diop, Fadiga y el Haji Diouf. Eran los tres que Sí, tenían la indicación de llegar. Y tal además, cual. lo que vemos ahí de disparos, de donde decía disparos a puerta 7, no estamos contando los 2 tiros en el palo de Francia. Claro, O sea el arquero de Senegal atajó 7 pelotas y vio como 2 rebotaban en el palo. O sea, tuvo nueve llegadas claras, digamos, de gol. Eh, un Francia que mereció empatar, ¿no? Vamos a decir la verdad, mereció llevarse un punto, no mereció perder en su debut, pero bueno, la lesión de Zidane 5 días antes y el gol de Senegal que le cambia, que le quema a todos los papeles muy rápido, lo dejó, como diríamos en el barrio, culo al norte, a Francia sin entender qué hacer. Y después se encontró con una barrera de Senegal que había planteado el partido seguramente durante un año, claro. no sé si un año, pero desde Sí, que desde el terminó la sorteo. Copa, desde que terminó la Desde Copa Africana de Naciones, 6 meses antes, el entrenador debe haber hecho como Bilardo que les dibujaba la ruta que tenían que hacer. Bueno, le debe dar eso a cada uno porque no hizo ni un cambio en los 90 minutos. Eso te marca de un plan, de una estrategia que siguió Metsu al pie de la letra para ganarle a la campeona del mundo y darle a Senegal lo que terminaría siendo clave para avanzar a la siguiente ronda, porque no ganó más en el grupo Senegal y casi se queda fuera en una definición para el infarto con Uruguay. Tal cual, sí, sí. Pensaba, ese partido es para hacer un podcast solo del partido, porque Solo del no hace, partido, solo no del hace- partido. no hace falta más nada, pero Y quiero de mencionaba invitado a Víctor Púa. Víctor Pua con el cabezazo, el cabezazo fake que casi la puja. Y a ver, hoy queda perdido en el tiempo. Por suerte, eh, a los hermanos uruguayos, de los que tengo muchos amigos del fútbol, pueden decir que volvieron a sus páginas de gloria, porque volvieron al Mundial, volvieron a tener un muy buen Mundial, salieron cuartos en el 2010, ganaron la Copa América 2011, se reencontró con cierta mística, eh, coopera el fútbol uruguayo, pero en aquel momento, haber pasado de ronda hubiese significado para Uruguay Sí, un un montón. montón, un montón. Y el Chengue, que entra y cambia el partido, el Chengue con Forlán, al Chengue le hubiesen hecho una estatua de oro puro. Sí, 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 sí. Sí, y termina errando un gol increíble. Increíble, increíble. Increíble, Increíble increíble. porque Uruguay en las primeras 2 por ahora vamos a ver el partido con Francia, justamente, Sí, sí. había dejado una imagen pobrísima, pobrísima. Yo me acuerdo con Dinamarca fue, creo que un sábado a las 6 de la mañana, o a Sí, las 7 de la mañana. fue temprano, sí, Pero me sí. acuerdo que era sábado porque lo pude ver entero, y Uruguay termina haciendo un gol de Rodríguez, el El, lateral el izquierdo, mejor gol, el mejor gol del mundial fue. O que fue anduvo un por ahí. golazo, Sí, pero Uruguay no había generado nada. Nada, nada, había tenido amistosos previos muy pobres, había clasificado, ¿no? En el repechaje, después de 2 mundiales sin clasificar, nada, una actuación muy pobre. Y vamos a ver ahora, bueno, me imagino el partido con Francia y Uruguay en el debut, pierde con Dinamarca 2-1, una Dinamarca que también era otra historia. O sea, Francia se esperaba que lo gane caminando este grupo, se esperaba que termine con 9 puntos y una buena diferencia de gol. Es más, ya se hablaba que Argentina iba a ser puntera de grupo y Francia del otro, y se iban a enfrentar en semifinales. Como que eso era lo que todo el mundo decía que iba a pasar, porque Dinamarca también venía de un proceso, o sea, venía del final del proceso de los Laudrup y de Schmeichel. claro, Había cambiado la mitad del plantel, había cambiado el entrenador, y el entrenador era un entrenador nuevo, creo que se llamaba Olsen, que empezó a cambiar todo, desde las divisiones inferiores hasta arriba, jugando 4-3-3, cuando Dinamarca era un 4-4-2, y el que se salía un poquito de la línea se iba al banco. Empezó a cambiar un poco con un 4-3-3, me acuerdo, con Romedal como jugador clave de ese equipo, bueno, y John Dal Thomason como el 9 faro de referencia, que después tuvo un paso por el Milan, eh, pero una Dinamarca en la que no se esperaba mucho, ¿no? Había tenido una década de los 90 muy buena y se venía el recambio generacional, iba a ser un equipo duro como todos los daneses, como hoy en día son los daneses también, pero tampoco era que se esperaba que sean un vendaval y que lleguen a la final del Mundial. tal cual. Se estaba reacomodando un equipo de cero con un nuevo entrenador y con nuevos jugadores. Ni hablar, ni hablar. Ese era el análisis previo. Sí, creo que acá es donde viene la debacle total del equipo francés, que es, bueno, frente a un Uruguay completamente derrotado en el primer partido. Uruguay sabía que le tocaba el rival más difícil del grupo en la segunda fecha.
Uruguay también se jugaba todo. Eran claramente Claro, dos equipos que necesitaban ganar. No les servía otra cosa. Sabían que el empate, no digo que los condenaba, pero los dejaba muy mal sí. parados Bueno, para lo que sería el final de grupo. Sí, y al final, el empate sí, fue lo único que los dejó a los dos dependiendo de sí mismos. Increíblemente, ¿no? Con un punto en increíble, dos sí, fechas quedás dependiendo de vos mismo y ninguno de los dos lo supo increíble. aprovechar. Eso es aún más increíble, ¿no? Vamos a ver el compacto, vamos a, por supuesto, ir analizándolo. Y sobre el final, voy a decir algo que no está, pero lo recordé ahora, así que espero acordarme cuando termine el partido, porque no lo podemos decir en la previa. Vamos a ver las imágenes de Francia y Uruguay en la Copa del Mundo 2002, Yo, partido disputado 6 de junio de aquel año. yo espero que esté la jugada que más recuerdo de este partido, A porque me ver, acuerdo de los partidos de Uruguay, los vi todos, porque todavía uno de los máximos hilos de mi vida en ese momento todavía era Sebastián Washington Abreu, por su gran paso por San Lorenzo previamente, eh, y hacía un año había sido campeón con San Lorenzo, y se erra un gol, que si se lo un erra en San Lorenzo creo que lo equipo, estaban puteando todavía. un equipo que tenía a Abreu, a Silva y a el chino Recoba en la delantera y que tenía buenos jugadores realmente. Lo que pasa es que era un momento muy complicado del fútbol uruguayo. Eh, Sí, bueno, se sufrían las eliminatorias. Este proceso había arrancado con Pasarela eh, siendo como entrenador después de la experiencia en Francia en el 98 con Argentina. Bueno, Enrique se va expulsado. increíble, Eh, sí, increíble. increíblemente. Increíblemente, a ver, siendo bueno con los franceses y siendo malo con los uruguayos, yo creo que acá se le abrió la chance a Uruguay verdaderamente de ganar el partido. Que Sí, era jugar, sí, sí, a ver, jugar 65 minutos con un hombre más y que encima que le expulsó sea Henry. Porque no es que claro. echaron uno nomás, echaron al mejor de los contrarios, no estando Zidane. Bueno, si ibas a ganar el partido era ahora. Sí, de repente te encontraste con una Francia sin sus dos mejores jugadores en 25 minutos y con un jugador más todo el partido. De un escenario creo que inmejorable para lo que se esperaba eh, Uruguay. Tiro libre, borde de área. Emanuel Petit y Carini, Fabián ¿no? Carini. Fabián Fabián Carini Carini. la mandaba al córner. Ya en el segundo Aún tiempo. así, las mejores de Francia, ¿eh? Sí, sí, Hasta sí. acá, ¿no? Hasta acá. En el segundo tiempo ya, bueno, vemos un cierto dominio francés. Carini que le tocaba responder. Del lado uruguayo no vemos demasiado en cuanto a No. llegadas. Una recuperación creo que es Rodríguez, ¿no? Aquel Sí, Darío Rodríguez. pelotazo largo y una de esas que no puede cerrar. No porque fuera fácil, sino porque sabes que no vas a tener muchas, ¿no? Esa de Exactamente. el chino Recoba. Esta sí que es buena por la combinación. Sí. Tiro libre en la media luna. Cuando un equipo tiene dos tiros libres en el borde del área y no hace un gol, para mí ya directamente hay que echar al que maneja la pelota parada. Magallanes, uno de mis jugadores Federico preferidos. Magallanes. Me Federico encantaba a mí Magallanes. Federico Magallanes. Sí, sí, sí. Que jugaba en el Gelas Verona, ¿no? En ese momento. Creo que sí. Creo que juegan en las pelotas. Nunca me acuerdo si era el Verona o el Venecia. Me acuerdo que empezaba con B corta. No, me parece que era. A ver, ahora me hiciste entrar en duda. Me parece que era. No lo tengo tanto en el de las Verona. Me parece que es en el Venecia. Vamos a buscarlo. El Venecia, ¿no? Yo más que nada por la camiseta negra y verde, Es en el pero pensé que era Venecia. el Yo Venecia. tenía la duda si era en el Venecia o en el Torino, porque justo había cambiado. Justo cambia de equipo para este mundial. Ahí, creo que después del Claro, mundial. Pero bueno, claro. ahí veíamos el resumen de Bueno, este. no está la que eh, yo digo que es un cabezazo de Abreu. bueno, bueno, bueno. Cerca, Increíble. mirá. Eh, Estaba solo y en vez de cabecear de frente, quiso cabecear de pique al piso y picó y se fue para arriba el travesaño. Bueno, yo lo Eh, que, lo que recuerdo también tiene que ver con Abreu. Abreu era, bueno, una de las caras más visibles de este equipo. sí, Prácticamente no lo vimos demasiado en este resumen cortito que vimos, eh, pero los jugadores en Copa del Mundo, sabemos que más allá de la relación que pueden tener habitualmente con la prensa, en Copa del Mundo están obligados a hablar, ¿sí? Sobre todo cuando los eligen como o figura o referente, te dicen, bueno, quédate en la televisión internacional y tenés que contestar, ¿sí? No, para todos los que somos
todos los que hemos laburado de prensa cerca de un estadio, sabemos que los jugadores normalmente te hacen así, no, que se yo. Bueno, en ese momento se tiene que quedar, y por más que esté recaliente porque acaba de perder un partido increíble, se tiene que quedar. Abreu se queda y el periodista, realmente no recuerdo quién era, no recuerdo si era de la televisión internacional, le dice, este empate prácticamente lo deja eliminados, ¿no? Y Abreu le dice, ¿qué? Entonces Francia también está eliminado, si ellos están peor que nosotros. No hicieron ni un gol. Una cosa hermosa, hermosa. La calentura del uruguayo que, bueno, otro más que hizo goles en todos lados, pero bueno, Sí, en la selección no le toca hacer goles importantes, creo yo, Nacho. Sí tiene no. goles, pero no tiene goles de los pesados, ¿no? No, Hacer, tiene dos goles en definición por penales. Uno Brasil en la Copa América, que se la pica, y el otro también la gana picándoselas. O sea, justamente los dos goles gana, más importantes de él son tal cual. picándolas en definición penales, pero no en goles de partido. Abreu en este torneo, esto lo recuerdo porque obviamente seguí mucho Uruguay en este mundial por el loco Abreu. Abreu se gana el puesto a base de goles en los amistosos previos. Creo que en los amistosos previos juega 7 y mete 6 goles, con lo cual Púa dice, bueno, lo tengo que poner. Y termina relegando al banco a, creo que es a Federico Magallanes, justamente, que había hecho gran parte del eliminatorio titular, y al Sí, queridísimo Chengue Morales, que después sí. terminó siendo uno casi el ídolo contra Senegal. Federico Magallanes era la figura de Uruguay en la Copa América del 99, un Uruguay con muchos chicos, un Uruguay alternativo que llega a la final, que le toca jugar contra un Brasil poderosísimo, que le pegó un baile terrible, pero el recorrido, bueno, había sido interesante del equipo uruguayo. Lo que no podíamos creer en Argentina, por lo que veíamos domingo a domingo, es que Forlán no tocara la cancha. Recuerdo Sí, que era una conversación con cualquiera que hablabas, decía, de verdad, en este Uruguay no puede jugar este tipo, o sea, no juega nunca, no entraba, ni siquiera como opción, y bueno, parecía un poco excesivo del lado de Púa, y encima cuando entró, ¿cómo jugó Forlán? Forlán en 45 minutos, bueno, la sí, le dejó cambió así la cara. chiquita, en un momento muy complicado, dando la talla, demostrando lo que fue Forlán, ¿no? Una carrera impresionante, de un jugador de una categoría terrible, y que en Uruguay te vendía desde los alfajores hasta la estadía, hasta el avión. Todo lo que entrabas en Uruguay en un momento tenía la cara de Forlán. Era, Sí. era marketing puro. Repasamos No, algunos datos una, de. Sí, por favor. una cosa increíble por la porque ya juega en el Manchester United y estaba siendo relegado por Darío Silva, que jugaba en el Málaga, y Abreu, que juega en el Cruz Azul. Digamos, no estaba siendo tapado por un jugador del Inter, por un jugador del Real Madrid, por un jugador del Barcelona. eh, un Forlán que también tenía pocos partidos en selección, creo que no llegaban ni a los 10 partidos de la selección, pero que extrañaba un montón para los que lo conocíamos de Independiente y lo que había pagado el Sí, Manchester United por Forlán, que no tocara la cancha, más sí, teniendo en sí. cuenta que jugaba con un fútbol, con un fútbol ofensivo. Justamente esa no es la palabra, pero con muchos delanteros, ¿no? Jugaba con Recoba, Darío Silva, Abreu, entraba Magallanes, era como, bueno, en algún momento tiene que jugar Forlán, y termina jugando contra Senegal, cambiándole la cara junto con el Chengue Morales Sí. a un Uruguay que se quedó a esto el milagro. Además lo pone porque ya estaba eliminado, bueno, lo puso, qué sé yo, lo tiró sin convicción, pero, Claro. pero casi le sale, pero realmente, nada, en los momentos donde en el armado original uno lo quería ver con minutos, no terminó pasando. Decía, algunos datos del partido, de este empate 0-0 entre Francia y Uruguay, creo que lo que más podemos destacar es que sí, Uruguay se cargó un poco más de amarillas, 4 amarillas, una por el lado francés, por supuesto la roja que cambia el partido, lo decíamos antes. Más allá de eso, la ventaja territorial del lado francés con 62-38. Uruguay realmente no la tuvo demasiado, no tantas llegadas, pocos disparos a puerta, 4 corners. Ahí vemos en los disparos por lado. Bueno, una ventaja mínima de Uruguay, 6-8. Yo estoy seguro que fueron más peligrosos los de Francia que los de Uruguay, Sí, más allá de esta sí, que sí. marca, Nacho, que no la vimos, pero después no tuvo claras, no se lo notó con chances claras al equipo uruguayo, que realmente desperdició la oportunidad de oro de prácticamente asegurarse la clasificación, no porque tuvieron rival fácil en la tercera fecha,
pero con 3 puntos hubiese llegado distinto, Sí. parado al Mundial y prácticamente lo eliminaba a Francia, de ganarle, lo dejaba casi sin chances. No, de ganarle lo eliminaba, porque Dinamarca y Senegal habían empatado Literalmente, uno a mirá, uno, con lo cual claro, hubiesen quedado literalmente, Hubiesen quedado en la misma situación Francia que Nigeria en el grupo Argentina, y Uruguay hubiese sido la Argentina del grupo, dos equipos con cuatro, ellos con tres y otro con cero ya eliminado. Lo que generó esto fue que quedaran 4-4, 1-1, y justo los dos que tenían cuatro enfrentaron a los dos que tenían uno, con lo cual los dos que tenían claro, uno ganando por, o sea, superando al otro, ya era suficiente, ya estaba. Ya con eso se aseguraba la clasificación. Y había sido un grupo de poca diferencia de gol, porque Senegal le ganó por 1 a Francia y Dinamarca le ganó por 1 a Uruguay. claro, Con lo cual, si Francia o Uruguay ganaban por 2 goles, clasificaban. O sea, dependían de sí mismos para pasar a la siguiente ronda. Eh, Así que nada, se perdió la oportunidad de Uruguay, obviamente, de eliminarlo a Francia, pero a fin de cuentas era lo mismo, porque Uruguay tenía que ir a ganar la Senegal por 1 gol, al menos. tal cual, sí, sí. A ver, no era lo mismo por ahí en lo anímico, Claro, pero como terminaba parado, era lo mismo. Vamos a analizar, bueno, Nacho hacía el análisis de cómo quedaban los puntos del grupo, pero si vamos a analizar cómo se para Francia en el último partido, tenemos un compacto muy chiquito con los goles, pero sí es interesante ver esto de los equipos, de los nombres de los equipos, sobre todo del lado francés, porque estaba la inclusión de Zidane, como lo decíamos en la previa. Zidane claro, iba a jugar este partido realmente, desde la afuera, más allá de que nunca fue un jugador muy expresivo Zidane, se lo veía, y no tenía un vendaje, tenía un yeso más o menos en el cuádriceps. Realmente sí, se lo veía como diciendo, bueno, sufriendo el partido, desde el abrazo en el himno hasta, cómo se fue desarrollando el mismo, pero nada, es una de esas situaciones límite donde tenés que estar en la cancha como sea. ¿Sabes que me acuerdo? A ver, todo el mundo sabe que soy muy seguidor de la Zurra, pero me acuerdo mucho de la inclusión de Pirlo en el 2010. Pirlo era la estrella claro, de Italia, la única que quedaba, junto con Buffon. Buffon se lesiona a los 45 minutos del primer partido. Pirlo no puede ni arrancar el Mundial. Entretiempo, partido con Eslovaquia, ¿te estás quedando afuera? Bueno, adentro, como esté. Y Pirlo, con la calidad que tenía, aún parado, hizo jugar una Italia que jugó horrible, 2 partidos y medio. Ese segundo tiempo fue lo mejor de Italia en el Mundial. Pero claramente, en la visión del entrenador era, hoy lo tengo en el banco y no lo pongo, ganamos igual, lo guardo para que en octavos esté, bueno, apto claro, para jugar de verdad. Bueno, cuando la cosa viene horrible y decís, lo pongo porque si no, no vamos a ir y encima no va a jugar. O sea, va a ser terrible y la prensa me va a aniquilar. No solo me voy a quedar afuera, sino que me van a destrozar. Bueno, seguramente Roger Lemaire, en este caso, y con la importancia que tenía Zidane para su selección, le habrá dicho, che, jugás. O sea, no con estas frases porque no la entiende, sino, digamos, pero te lo he dicho en francés. Estás para jugar y Zidane que le va a decir, no. Zidane tenía más ganas que él para jugar. Le ha dicho, juego sí, como estoy y bueno, a riesgo de lesionarse un peor, sí. jugó en aquel partido. Sí, además sabiendo que Henry no iba a estar, ¿no? O sea, perdiste tu ancho de espada y tu ancho de basto. De última, si le podías ganar a Dinamarca y pasar a la siguiente ronda, está bien. Si tenías a Zidane, tal vez lo perdías para octavos, pero te recuperabas a Henry. De última ibas tirando. Francia, si lo hubiese ganado a Dinamarca, hubiese clasificado como segunda, por lo cual hubiese enfrentado a Suecia en la siguiente ronda, con lo cual hubiese sido un partido accesible para el equipo francés. Tal cual, sí, sí, no era un rival. A ver, recordemos que ese Suecia que elimina a la Argentina, eh, no era un equipo de temer, era un equipo rocoso, duro. Los suecos normalmente tienen un muy buen juego aéreo, saben cerrarse para que termines en el embudo, termines tirando centros y ellos en ese juego, bueno, suelen hacerse fuertes. Fuera de eso, no era un equipo de temer, ni mucho menos. Esta Francia, que hasta ahora la vemos con todo lo que te tiene que pasar, para que te vaya mal en una Copa del Mundo, le está pasando todo, es cierto, pero no es un equipo que fue un desastre completo. No es un equipo que decís, bueno, mira, la verdad, llegó al último partido, y hasta ahora futbolísticamente no tuvo una respuesta, no levantaron los pies. No, la verdad que no le pasaba eso. Sí, es cierto que no jugó un fútbol de gran nivel
y no le estaba saliendo nada. Hasta ahí sí Sí, estamos de acuerdo. Pero tenía alguna esperanza, sobre todo aún con la vuelta de Zidane, decir, che, mirá, juego con Dinamarca. ¿Dinamarca es un buen equipo? Sí. ¿Es respetable? Sí. ¿Cuántas estrellas tiene esta Dinamarca a nivel sí, mundial? no, No, ninguna. la verdad, no. O sea, ¿tiene jugadores que O sea, juegan en las primeras ligas? Sí, uno lee la pero ninguno. programación y lo más importante era Romelu y Gravesen. Claro, bueno, yo te iba a decir, Eso, me acuerdo de Martin Jorgensen, de John Dahl Thomason, pero no eran jugadores, no eran estrellas del mundo, ni mucho menos, no, ¿sí? no. Bueno, significa que en condiciones normales, un día normal de juego, esta Francia, que era campeón del mundo y campeón de Europa vigente, estaba en condiciones de ganar el partido y pasar a octavos de final sin problemas. Sobre todo, como decíamos, con la vuelta de Zidane, que era una incógnita en cuanto a su nivel.